Hola comunidad de luz, esto es CRA, Canalización Resonante Áurea. En este video programa te voy a dar las 7 claves para salir de la Matrix. 7 claves que simplemente son 7 apuntes prácticos. Como hay muchos métodos más para salir de la Matrix. Por supuesto que no nos vamos a quedar solo en estos 7. En este canal voy a hacer varios videos al respecto, con más claves para salir de la Matrix. O sea, más claves prácticas, puntos, tips, que puedas recordar fácilmente para aplicarlos en el día a día. Pero, por supuesto, esto no es una regla exacta ni una regla que debes seguir a rajatabla sin discutir. No. En absoluto no. Simplemente tómalo como algo más que te va a ayudar en tu camino del despertar de la conciencia. Ese camino que es individual, que debemos buscar internamente y no externamente. Pero bueno, sin más preámbulo, los 7 tips serían los siguientes. Los voy a nombrar y luego pasar a explicar uno por uno. Bueno, el primer tip, por supuesto, es el dispositivo cuántico TRET o transmutador resonante de energía taquiónica. En este caso, el mini TRET que siempre llevo colgando de mi cuello. El segundo tip sería... Perdón que se me perdió el papelito. Un segundo. Bueno, el segundo tip sería la conexión. Esa conexión sería una conexión cuántica entre nosotros, el dispositivo cuántico TRET, y la fuente. Luego el punto número 3 es la desconexión. O sea, una vez que intentamos conectar con ese centro, luego tenemos que desconectarnos de esta Matrix, esta falsa realidad ilusoria. Y para ir más allá de los velos. En el punto número 4 tenemos la aceptación. Un punto muy importante para darnos cuenta de que todo es perfecto tal y como es. Es aceptar la dualidad, aceptar esta realidad que es falso pensar que no somos parte de ella, porque sí lo somos. Es una parte más en nuestra evolución. El punto número 5 sería el despertar. El despertar al engaño. El punto número 6 sería el cambio de paradigmas. Romper con todos esos dogmas preestablecidos y crear paradigmas nuevos. Y el punto número 7 sería la trascendencia a la dualidad, la trascendencia de la dualidad. O sea, ya comprender la dualidad, aceptarla y luego trascenderla. Bueno, ahora voy a pasar a explicar uno por uno. Entonces, en el punto número 1 tenemos al dispositivo cuántico TRET,
o transmutador resonante de energía taquiónica. Este dispositivo yo lo diseñé con la finalidad de elevar la frecuencia vibratoria del planeta y lograr así atravesar el Hunapuk, ese centro galáctico, atravesar ese punto cero de transmutación y lograr llegar así a la nueva era de luz, pasar hacia ese otro lado del toroide. Entonces, esa era la finalidad primordial del TRET. Luego lo fui utilizando para la cuestión climática, para hacer llover. Bueno, el TRET se puede usar para muchas cosas, porque trabaja de manera cuántica, fractal, con la fuente, con la energía primordial. Entonces, por lo menos mínimo, tenés que tener en tu cuello un mini TRET. A la altura del plexo solar. Yo lo tengo con el cable. Entonces el cable hace correr la energía transmutada que sale por la punta del cuarzo. Y la conduce a través del cable. Entonces recorre mi cuello y vuelve a cerrarse el circuito nuevamente en este extremo. Entonces esto empieza a trabajar, empieza a pulsar este dispositivo en nuestro centro energético. Entonces nuestra aura va a empezar a fortalecerse, va a empezar a vibrar en alta frecuencia. Vamos a empezar a elevar nuestra frecuencia vibratoria hasta ponernos en sincronía con el ritmo que tiene el dispositivo cuántico TRET. Que ese ritmo es el mismo ritmo que tiene el universo entero, el planeta. Es por eso que obtenemos 0.5 Gauss por la punta, porque estamos en resonancia con la Tierra. Y como la Tierra tiene ese sol interno, lo que ocurre es que nosotros también tenemos un sol interno. Y esos soles están en conexión en una frecuencia de resonancia con el sol del sistema solar, con el sol del centro galáctico también. Entonces nos conectamos de manera cuántica con la fuente. Este sería el primer paso fundamental. Mínimamente tener un mini TRET colgado de nuestro cuello a la altura del plexo solar. Entonces ya podemos empezar a trabajar en el punto número 2, que es la conexión. Y esa conexión, como decía, se da de manera sutil con la fuente, en este caso a través del dispositivo cuántico TRET. Vamos a lograr conectarnos con la fuente. Esa conexión podríamos decir o la podríamos comprender con el entrelazamiento cuántico, donde una partícula excitada en un punto X del universo o del multiverso crea un efecto similar en otra partícula
que se encuentra en otra parte del multiverso. Y esa conexión, esa frecuencia de resonancia entre esas dos partículas en el espacio, esa transmisión de información ocurre de manera instantánea, debido a que la onda partícula, que no tiene masa, como por ejemplo el fotón, los neutrinos o los taquiones, no salen ni llegan. O sea, no tienen un movimiento lineal en el espacio. Es por eso que digo que el viaje en el tiempo lineal no existe. Entonces esas partículas ni salen ni llegan, sino que siempre están ahí. Son omnipresentes. Conforman al todo. Entonces esa información ya está ahí. Es como siempre digo, el patrón de probabilidades es infinito y está siempre ahí. Depende de qué decisión tomemos para que se manifieste una u otra posibilidad. Pero la matriz de probabilidades está siempre ahí. Entonces, la transmisión de datos es instantánea. Entonces nosotros nos conectamos con la fuente, con el threads. Así que ahora o sea, ¿de qué manera, por ejemplo, antes de pasar al punto número 3, de qué manera podemos conectarnos de manera práctica? Bueno, por ejemplo, practicando la respiración, que yo llamo toroidal. La respiración toroidal es de, podríamos decir, dos respiraciones por minuto. Eso es lo que tenemos que lograr. 2 respiraciones por minuto, o sea, una inhalación y una exhalación por minuto. Por ejemplo, podemos practicar la siguiente respiración, como en un principio. Contar 7 segundos. O sea, inhalar 7 segundos. Luego mantener, aguantar la respiración otros 7 segundos. Luego exhalar durante 7 segundos. Luego aguantar nuevamente la respiración durante 7 segundos más antes de volver a inhalar durante 7 segundos y volver a completar ese proceso. En un principio podés hacerlo en 3, 4, 5 segundos. Yo, por ejemplo, en un principio no lograba mantener el ritmo de 7 segundos. Lo hacía en 4 o 5. Eso es porque tenemos un nivel de estrés. La respiración de estrés, de enfermedad, es... ¿Viste? La gente hace ese tipo de respiración, está todo el día estresada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestros órganos internos trabajan sobre trabajan, o sea, están totalmente excitados, sobrecalentados, sobreesforzados. El corazón late más rápido, la sangre circula más rápido, entonces nuestro cuerpo se desgasta y llega a la vejez.
Entonces, con este tipo de respiraciones, lo que logramos, si logramos realizar esas 2 respiraciones por minuto, lo que hacemos cuando dejamos de respirar es detener nuestros órganos internos. Todo se detiene. El corazón deja de latir, la sangre deja de circular, todo se detiene, deja de trabajar. Entonces, lo que hacemos es regularizar nuestro cuerpo para que trabaje, por ejemplo, como un 2 tiempos, como un motor 2 tiempos, con el corazón bombeando una vez por minuto y ¿no? Contrae y dilata una vez por minuto. Entonces todo empieza a regularizarse. Es como una puesta a punto de nuestro cuerpo. El tema de la respiración es muy importante. En otro video vamos a ampliar al respecto. Vamos al punto número 3. La desconexión. Una vez que conectamos con el TREDS y con la fuente, una vez que logramos obtener una respiración sana, armónica, lo que vamos a lograr básicamente es estar en el aquí y ahora, estar en el momento. Porque con esto, bajando los niveles de estrés, bajando el ritmo cardíaco, bajando las pulsaciones, nos relajamos, entramos en un estado meditativo, en un estado contemplativo, que es el estado del observador. Es simplemente estar en el momento presente, observando, comprendiendo que nosotros creamos nuestra realidad en base, como decía en un video anterior, a lo que observamos. Nosotros somos creadores porque observamos un fotón de luz y lo transformamos en una partícula sólida, material. Es así como trabaja la energía orgánica, los biones. Como observó Wilhelm Reich, cómo se generaba vida, cómo se generaban biones de la nada prácticamente, de un poco de barro con agua, tierra y barro. Y nuestro cuerpo igual, nuestro cuerpo es un generador de biones. El agua, todo. Por eso el agua es la mayor fuente de neutrinos de orgón, porque guarda la información prácticamente del todo. El agua, el planeta es 90% agua, el cuerpo es 90% agua, las plantas son 90% agua. Entonces, cuando logramos desconectar, o sea, acá por ahí hay una confusión, ¿no? Porque no digo conectar y luego desconectar, ¿no? O sea, vos conectás a la fuente. Cuando conectás, lo que podés hacer es alejarte del caos y observar desde lejos. Observar como observador, observar al todo, a ambas partes de la polaridad. Es como digo, observar, dejar de tener una visión
limitada de la realidad, o sea, una visión de polar, de observar dentro de un polo o dentro del otro polo del toroide, porque tampoco sirve ponernos en el centro, porque de esta manera vamos a estar siendo influenciados por uno y por otro lado constantemente. O sea, nuestra mente va a estar fragmentada, como lo está ahora. Entonces, si nosotros nos alejamos y observamos al toroide desde lejos como una partícula, como una unidad, vamos a comprender la paradoja. Vamos a comprender que los opuestos no son más que una misma esencia y ahí vamos a entender que podemos trascender la dualidad, ¿no? Así que vamos a seguir. Entonces, la desconexión sería de la Matrix. Es punto número 2, la conexión con la fuente. Punto número 3, la desconexión de la Matrix ilusoria, de esta realidad 3D y 4D, realidades duales. Y así pasamos al punto número 4, que es muy importante, que es la aceptación. Bueno, la aceptación es muy importante, ya que básicamente podríamos decir que es aceptar la dualidad, o sea, aceptar que hemos sido parte co-creadora de esa realidad densa que es la 3D. O sea, hemos sido parte co-creadora de esta realidad material, porque como decía, nosotros tomamos las vibraciones que genera la luz y la transformamos en una imagen sólida a través de nuestros sentidos, como la vista, el tacto o el oído. Creamos una matriz de probabilidades de lo que puede ser, como por ejemplo una flor, los patrones de colores que se adaptan a esa frecuencia, ¿no? Porque si todo es frecuencia, todo es vibración, entonces los colores no existen, la materia no existe porque es toda energía. Entonces lo que estamos viendo es una creación de nuestra mente. Nuestra mente toma todo el patrón de frecuencias que es la realidad y 3D y la transforma en realidad tangible para nosotros. Entonces crea la ilusión. Es toda la energía esa compactada. Vemos la información compactada en materia. Entonces la aceptación es aceptar que existe esa realidad material, que ya sea real o no, o simplemente real porque es una creación de nuestra mente, que es real, pero que no es más que otro nivel de frecuencia, otro estado vibracional,
otro estado del ser es la 3D, como la 4D, la que estamos ahora, que aún sufrimos la polaridad y en extremo, previo al tránsito, que será la 5D, que es ese otro estado, ese otro estado más sutil de la existencia, más conectado con la fuente. Entonces nosotros aceptamos que existen todas las realidades, aceptamos que todo es perfecto tal y como es, que no hay errores, ya que todo es un fractal de sí mismo. La geometría sagrada, los patrones naturales se encargan de manifestar la existencia de manera armónica y perfecta. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de nada más de, de de manifestar nuestra realidad lo más armónicamente posible, aceptando que ha sido necesario el tránsito por esta vieja energía, este viejo sistema, este viejo mundo que dejamos atrás, aceptarlo, asimilarlo y transformarlo para avanzar a la siguiente era de luz. Entonces esa es la base de la aceptación. Es un paso importante para luego alcanzar la trascendencia. O sea, evolucionar a eso que hemos aceptado que ha sido parte nuestra. Entonces este era el punto número 4. En el punto número 5 tenemos el despertar. ¿Despertar a qué? Bueno, podríamos decir el despertar de la conciencia, el despertar al engaño, el despertar a la realidad. Pero el despertar va ligado a un estado de trance. Es como que estamos metidos en un estado similar al del sueño. Porque si decimos despertar, es despertar de un sueño, despertar de una ilusión, de una falsa realidad o de una Matrix. Lo que pasa es que la palabra despertar, viste, está muy utilizada últimamente o muy mal utilizada. Porque yo diría que el despertar para lo que nosotros estamos hablando en este video, que es la Matrix y cómo salir de ella, el despertar sería el darse cuenta. Debemos entender que solo teníamos que darnos cuenta. Que estamos atrapados en un mundo dual. Estamos atrapados en una realidad basada en la materialización de nuestros pensamientos y de la energía y de las emociones que ponemos en ellos. El despertar a una falsa realidad implantada por un sistema
extremadamente desigual. Antiunidad, porque constantemente crea la fragmentación de la sociedad, la fragmentación de la mente, crea la división constante entre clases sociales, entre pobres y ricos, como ahora que quieren o han eliminado a la clase media para que solo haya gente pobre o gente rica. O sos o no sos. O sos uno más del montón o sos uno más de esos que controlan al mundo o que eh, andan en la punta, en la cima de la pirámide, podríamos decir. Es despertar a esta realidad tan perjudicial para nuestro camino evolutivo, tan poco conectado con la fuente. Y es empezar a crear una nueva realidad, mucho más armónica y perfecta para todos. Porque el despertar no solo es en una primera instancia, es despertar al engaño, es ver la realidad, es ver las mentiras, ya porque el despertar es cuando vos te despabilaste y hay un momento en el que no sabes si estás en este plano o estás en el plano de los sueños, si aún estás soñando o estás despierto. Ese punto en donde despertamos, nos damos cuenta de la realidad, tomamos conciencia, ¿no? Es interesante. Es como cuando estás dormido, porque mucho se habla del despertar, pero no se habla de qué es estar dormido. Porque primero tenemos que entender el problema para luego trascenderlo. Entonces no podemos empezar desde el final, aunque no haya un principio y un final. No podemos empezar a subir la montaña desde arriba. Eso es imposible, entonces sí o sí tenemos que pasar el proceso del despertar, la noche oscura del alma, y ir entendiendo y viendo la realidad. Y luego crear una nueva realidad y ir hacia esa nueva conciencia mucho más conectada, ¿no? Mucho más armónica con la fuente. Entonces estar dormidos sería estar atrapados en nuestra propia creación, podríamos decir. Porque en un sueño, por ejemplo, vos tenés sueños lúcidos y viajes astrales. El viaje astral no es lo mismo que el sueño lúcido. El viaje astral es una proyección de nuestro cuerpo. Es separar nuestro cuerpo astral
más sutil, que también es físico, por lo tanto también tiene átomos, es real, entre comillas, ¿no? Solo que se mueve en un plano mucho más sutil de esta realidad. En cambio, un sueño lúcido es una invención de nuestra psique, de nuestra mente. No es real. El sueño lúcido no es real. Es un invento de nuestra mente. Por eso podemos hacer lo que queramos en un sueño lúcido. Generalmente en un sueño lúcido no podríamos ver nuestro cuerpo, nuestras manos. Pero en la proyección astral, en el viaje astral sí, podemos ver nuestras manos, nuestro cuerpo. Y podemos viajar a distintos puntos del planeta o del universo de manera astral. Punto número 6. El cambio de paradigmas. Una vez que llegamos a este punto, todos nuestros patrones preestablecidos se rompen, o la gran mayoría de ellos. Todos los paradigmas que teníamos, esto también mucho lo está haciendo la ciencia. Viste que ya la ciencia mecanicista ya no está pudiendo explicar ciertos fenómenos que ocurren en esta realidad. Antes la mecánica cuántica era una cosa, pero ya hoy en día la mecánica cuántica, ya que podríamos decir prácticamente no rige más sobre este plano, porque ya no estamos más en la 3D, estamos en la 4D. Entonces se complica mucho, ¿viste? Con fórmulas y teorías básicamente mecanicistas del universo. Porque el multiverso, que no es universo, sino que es multiverso, es frecuencial. Todo es frecuencia. Entonces, ya hoy en día podríamos decir que la verdadera ciencia que puede explicar mucho más allá de estos velos de Matrix es la física cuántica. Ya no es mecánica, sino que es física cuántica. Ya empieza a entender a la energía, el espíritu, el alma, el todo como un dios. Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta rotura de paradigmas, es lo que digo, es una vez que pasamos esa noche oscura del alma, poco a poco empiezan a romperse todos nuestros paradigmas mentales, todas las creencias que teníamos, los dogmas. Y comienza a surgir en nosotros una
una nueva ciencia, podríamos decir que es la ciencia del alma, esta nueva ciencia independiente que hoy en día nos explica muchas cosas, como esta gran transmutación que estamos sufriendo, dejando atrás la vida del carbono para transmutar en una nueva vida basada en el silicio. Seríamos cuerpos de luz. Y es un poco lo que decía en el otro video, que la HARP, el 5G, el 4G, toda esta porquería, ellos usan mucho el agua para poder transmitir esa información tóxica, ¿eh? Y la polución y todo este ataque de las algas que también nombramos en otro video, que ya voy a mostrar el gráfico, cómo van cambiando de color y, o sea, cómo se va manifestando toda esa polución a través del agua en una especie de toxina, ¿no? De contaminación que poco a poco está tomando las ciudades de manera más sutil. Nos afecta, no lo percibimos a simple vista ni de ninguna forma, porque es una contaminación prácticamente casi que podríamos decir energética. Es como una especie de estado o de malestar, una especie de estado de polución, de contaminación, de enfermedad. Eso es lo que se está manifestando en las ciudades. Y mucho a través del agua, ¿no? Y esta gran transmutación, que esta nueva ciencia que ya ha roto varios paradigmas, nos explica que el cambio viene por ahí, viene a través del agua, de la cristalización del agua. Es como que el agua se va a diamantizar, ¿no? Es como que es un proceso bastante sutil. Y nosotros somos 90% agua, el planeta también. Entonces tiene mucho que ver. Y bueno, punto número 6, entonces, rotura de paradigmas. Y finalmente llegamos al punto número 7. Ya para no extender más este video, para que no se haga tan denso, que eso es lo que no queremos permanecer en esa extrema densidad, queremos trascender hacia un estado más sutil y mucho más conectado a esa vibración, donde nuestros átomos van a vibrar a mucha más alta frecuencia y de manera armónica con el todo. Entonces, punto número 7. El punto número 7, la trascendencia. La trascendencia es, podríamos decir, la trascendencia, la ascensión, la iluminación, alcanzar el estado crístico. Esos por ahí ya son puntos mucho más sutiles, ¿no? La materia. Es alcanzar estados mucho más altos de información. Pero la trascendencia básicamente a la dualidad, es trascender a la dualidad. Ya es el estado de quinta dimensión. Ya no es la 3D que dejamos atrás, ni tampoco es la 4D la que nos encontramos en estos momentos, con una extrema polaridad, en el punto de mayor polaridad, podríamos decir, de mayor ignorancia.
donde ya nos encontramos despertando y cada vez en mayor escala, pero a la vez la ignorancia sigue creciendo mucho más. Pero si hablaríamos de las Pléyades, qué sé yo, o estos seres de quinta dimensión, ¿viste? Todas estas entidades de quinta ya han trascendido a la dualidad, ya no son polares, sino que su polaridad es de contraste, ya no están enfrentados entre ambas polaridades, sino que ya han superado, ya han trascendido esa dualidad, la han asimilado y se han unido en una misma esencia. Sería esa tierra ese sol, esa tierra sol que la ciencia independiente nos dice con esta transmutación del carbono al silicio. Porque como es un mineral, ¿viste? Y el agua nuestro cuerpo, el 90% agua se mineraliza, se cristaliza, se diamantiza, se vuelve un cristal. Y entonces la información empieza a fluir mucho más, ¿viste? Como los cuarzos. ¿Mm? Podríamos decir que empezaríamos a tener una actividad piezoeléctrica. ¿Viste? Ya es jugar a otro nivel. Es como decir jugar al nivel del orgón, ¿no? Prácticamente que podríamos... Bueno, ya me quedé sin memoria, así que voy a cortar acá. Con este último punto entonces, punto número 7, que decíamos que es la trascendencia. La trascendencia a la dualidad, básicamente. Que ya sería pasar a esa quinta dimensión. Es por eso que tiene lógica ese periodo de 200 años teórico que nos da la ciencia independiente, que la Tierra va a comenzar esa entrada al proceso de convertirse en una estrella. Entonces falta. Pero ahora estamos, ¿viste? Como que en el peor momento, podríamos decir. En el peor y en el mejor momento. Depende de qué lado de la polaridad estés. Estamos sufriendo una polaridad en extremo. Una extrema polaridad. Que es lo que vemos, ¿no? Pero bueno, pero también, como digo, como ambas polaridades están a flote, también el despertar está tomando mucha fuerza en esta lucha ilusoria, ficticia, mental. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.